Gracias. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a la FAI por la invitación. En los próximos minutos vamos a discutir un tema que me parece bastante interesante porque es una de las causas de uso de antibióticos de manera incorrecta bastante frecuente. Y vamos a partir desde un caso clínico, como la mayoría de discusiones en el día de hoy. Este es un paciente escolta, previamente sano, casado, 2 hijos, y sufrió un accidente de tránsito en una zona rural. En ese accidente cae en una zona pantanosa y sufrió una fractura abierta. Al ingreso se le realiza un lavado quirúrgico precoz, se le fija la fractura, le inician el esquema de siempre, cefazolina amicacina, y después de 15 días se encuentra salida de pus por los bordes de la herida. La primera pregunta, o la única, porque solamente voy a hablar y de aquí en adelante vamos a dirigir la charla, es la conducta a realizar en este paciente debe ser suspender antibióticos por 48 a 72 horas, llevar a cirugía para toma de cultivos y orientar tratamiento según este resultado. Debe continuar con cefazolina amicacina, le falta tiempo de antibióticos, pues es poco probable que tengamos germen resistente. C, cambiar antibióticos, iniciar piptaz, más vancomicina por 42 días. O D, considerar hongos, seguir cefazolina amicacina, lavado quirúrgico y agregar fluconazol por 1 mes. Aunque en esta charla todos son muy juiciosos y dan la recomendación, esta no es lo que vemos en el día a día en los pacientes. En el día a día lo que uno ve frecuentemente es que le continúan la cefazolina amicacina o lo cambian a un segundo antibiótico. Esa es la conducta más frecuente. Entonces yo los voy a invitar un poquitico a pensar en osteomielitis. El primer punto que yo quiero que tengamos claro es hablar un poquitico, unas cuantas palabras, de lo que es la fisiopatología de la osteomielitis. Y observen cómo aquí hay un tejido necrótico. El tejido necrótico puede generar pequeños abscesos subperiósticos o pequeños abscesos dentro de esta zona, y bajo ninguna circunstancia, este tejido se va a curar con solo terapia antibiótica. Eso es imposible. Y radiológicamente estos mismos hallazgos que se ven acá, o se ve ese levantamiento perióstico acá. Aquí pueden observar cómo hay ese levantamiento perióstico y aquí se forman esas colecciones en el hueso. Cuando uno observa estos hallazgos radiológicos en un paciente con antecedentes de poder tener una osteomielitis, definitivamente hay un diagnóstico confirmado. Y ahí hay unos puntos clave que nunca debemos perder de vista. Primer punto, paciente que le hagan un buen diagnóstico, le van a mejorar el pronóstico de la osteomielitis. Un mal diagnóstico frecuentemente termina en una amputación. La necrosis no se cura con antibióticos, es imposible. Los antibióticos mejoran las tasas de curación, pero no curan la osteomielitis per se. Siempre que haya un material de osteosíntesis, tengan en cuenta que ningún material de osteosíntesis tiene vaso sanguíneo que lo irrigue. Por tanto, si se infectó, va a seguir infectado de ahí en adelante. No hay forma de curar un material de osteosíntesis. Y finalmente, un tejido con osteomielitis que esté mal perfundido, por ejemplo una úlcera por escara o un pie diabético, no se cura hasta que no mejoremos la perfusión. Si uno cumple estas premisas, probablemente le va a ir bien a los pacientes con osteomielitis, si no, generalmente les va muy mal. ¿Y qué es eso de mejorar el diagnóstico? Pues primero siempre preguntarnos si un paciente tiene osteomielitis. Tener un cultivo positivo, como ya lo han mencionado mis 2 compañeros anteriores, no significa tener infección. Un cultivo positivo, lo único que significa, si yo cultivo esta mesa, pues probablemente me van a salir bacterias, pero no quiere decir que la mesa está infectada. Simplemente quiere decir que ahí hay bacterias. Lo mismo ocurre en una escara. Cuando llegamos, le tomamos un cultivo superficial y crecen bacterias. ¿Qué quiere decir? Que la escara está colonizada por esas bacterias.
Si no hay signos inflamatorios, si no se toman muestras del tejido profundo, probablemente no hay infección y el cultivo lo único que está diciendo son las bacterias que están colonizando. Y eso también pasa frecuentemente en las infecciones óseas. El paciente llega con una herida francamente contaminada y toman la primera muestra antes del lavado, crecen un montón de microorganismos y no necesariamente esos son los microorganismos que están causando la infección. También es frecuente que el paciente tenga otras causas de inflamación ósea, cáncer, otro tipo de alteraciones que no son osteomielitis y no hay un proceso infeccioso. El otro punto es preguntarnos si el microorganismo que tengo es el correcto y si todos los microorganismos que encuentro que tengo son los correctos. ¿Por qué? Porque hay infecciones, un buen porcentaje de las osteomielitis tienen un solo microorganismo, pero ahorita les voy a mostrar como otro alto porcentaje son polimicrobianas. Entonces hay algunas osteomielitis que cuando tengo un solo microorganismo no debo quedar contento con ese solo microorganismo. Siempre debo disponer de pruebas de susceptibilidad. La osteomielitis es una de las infecciones más difíciles de tratar por una razón sencilla, y es porque la penetración de los antimicrobianos al hueso no es buena en la mayoría de los casos, y al no ser buena, yo requiero que el antibiótico tenga su máxima eficacia, y para eso necesito un antibiograma que me diga a qué antibiótico es completamente sensible. Generalmente cuando tienen ligeramente aumentadas, tarde o temprano, estos antibióticos van a fracasar. Y si existen cuerpos extraños o hay insuficiencia vascular, como ya lo mencionamos, estos pacientes no les va a ir bien. Entonces yo debo decir desde un principio que está el cuerpo extraño y que este paciente con antibióticos probablemente no va a mejorar hasta que no se retire el cuerpo extraño. En este estudio de investigadores de la Universidad de Antioquia se muestra claramente cómo, lo que les decía ahorita, un alto porcentaje son monomicrobianas, pero también hasta el 30-35% con piel intacta o piel alterada pueden ser polimicrobianas. Y eso se ve sobre todo en un grupo de pacientes. ¿Cuáles? Pacientes con escaras, pacientes con pie diabético, son pacientes que casi siempre la osteomielitis es polimicrobiana. Entonces tener un solo microorganismo aislado no nos debe tranquilizar. No tratemos ese. Si tratan ese solamente, el paciente no le va a ir bien y posteriormente van a tener una nueva infección. Van a tener la misma infección, simplemente que solo trataron un microorganismo. En este mismo estudio, los investigadores demostraron que cuando toman los cultivos de los tejidos alrededor de la herida, crecen unas bacterias y cuando llevan el paciente a cirugía, crecen otras bacterias. Esa es la razón por la cual los cultivos de secreción no sirven para tratar una osteomielitis. Yo les hago el énfasis en este punto porque cada vez más nos vemos en una medicina donde estamos como propensos a ser examinados por otros médicos, y este cuento de que los cultivos de secreciones y de fístulas y de todo eso no se deben tomar, cada vez más los auditores ya lo conocen y frecuentemente ya me hacen la pregunta: vea, pidieron tal cultivo de secreción, ¿eso sirve o no sirve? ¿Usted le va a parar bolas o no? Y me toca responderle no, entonces él dice, yo lo voy a glosar. Y cada vez es más frecuente la pregunta, sin contar pues todo lo que tiene que ver con lo perjudicial para un paciente, de darle un tratamiento partiendo de un cultivo que no tiene utilidad. El diagnóstico de osteomielitis es un diagnóstico relativamente sencillo. Es un diagnóstico que con la clínica de una fístula, con los hallazgos radiológicos del levante perióstico, de los abscesos que ya aquí está empezando a formarse, fácilmente uno dice: este paciente tiene osteomielitis. Pero decir que tiene osteomielitis no quiere decir que le voy a empezar tratamiento antibiótico. Todavía me falta demostrar histológicamente qué tan complejo está el problema y microbiológicamente cuáles son los microorganismos que debo tratar. La osteomielitis, normalmente uno dice que hay osteomielitis crónica y hay osteomielitis aguda cuando hay necrosis en el tejido. Cuando hay necrosis se considera osteomielitis crónica. Cuando hay simplemente reacción inflamatoria por neutrófilos se considera que hay osteomielitis aguda. Los estudios muestran en el modelo animal cómo
desde las 48 horas ya puede haber necrosis. O sea que la osteomielitis crónica puede aparecer tan rápido